Bueno, jóvenes, lo prometido es deuda. Estamos transmitiendo ya en esta clase que le estamos presentando, y yo en serio estoy muy agradecido con mi amigo, primero, mi amigo Víctor Eduardo Briones Escobar. Él es escritor, poeta, ensayista, nombre de todo. ¿Qué no has hecho, Víctor? Yo antes quiero darles una semblanza lo más breve posible, que lo hablábamos antes con el amigo Briones. No, olvídate, tendríamos para 5 programas más, ¿no? Eduardo Briones, escritor, editor y empresario sociocultural. Chiapaneco, por supuesto, es editor en jefe del programa editorial Soconusco Emergente y Active Citizen 2021 del British Council, no sé si se pronuncia así, México. Tiene el diplomado de poesía del Instituto Nacional de Bellas Artes, impartido por el maestro Oscar Oliva, y es mediador de lectura del Programa Nacional de Salas de Lecturas. Ha escrito los libros en el género narrativo, ¿sí? Claroscuro en el 2012, Momento Mori en el 2013, Luz y Tinieblas en 2014, Ausencia en el 2016. En la poesía ha escrito Minerva Desencadenada en 2016, también Hiperrealismo, autor de Netas Culturales en el 2017, y en el curso breve de narrativa Método Campbell en el 2017. Su letra está presente en la antología Palabras, editada por Voces Indelebles en el 2000, también en el 2017, en la revista Sirena Varada, de editorial Dreams, y en la revista Penumbria, de la Ciudad de México. Fue catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas en la rama de Emprendimiento Cultural, que es Desarrollo Personal, y de Literatura Universal de la Escuela Superior de Tapachula. Ganador de la presea Ray Pico a su trayectoria artística por la Embajada de Costa Rica. Fue director del proyecto mural histórico Cerralbo, Cuna de la Historia de Nuevo León. En 2017, panelista de nichos de empresas emergentes por parte del Subsistema de Capacitación para el Trabajo, donde expuso la importancia de la industria creativa 4.0 bajo el modelo de escuela, dice, escuela-empresa. Actualmente, uno de los 20 facilitadores de la metodología Active Citizens, seleccionado por su emprendimiento programa editorial Soconusco Emergente por parte del British Council, Fundación y Banco Azteca. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en Estructura Creativa y Corrección de Estilo por Casa LAM. Su narrativa gira en torno al cuento corto y microrrelato de ficción, mientras que su trabajo poético está encaminado a la poesía hiperrealista. Gusta también de la creación de haikus, décima y sonetos. Interesante. Ha colaborado con los periódicos El Heraldo de Chiapas, Ultimátum, El Diario del Sur, El Orbe. En radio está en el programa La Hora Nacional, y actualmente colabora con Altavoz Radio en las emisiones coeditadas con el Fondo de Cultura Económica. Ha participado en diversos festivales y eventos artísticos, entre los que destacan Festival Cervantino Barroco, Proyecto POSH, 13º Encuentro Internacional de Escritores Salvatierra, Guanajuato 2017, Festival Internacional Barranca de Cupatixio, Michoacán en el 2017, Calaveritas de Azúcar en 2015, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al sur de la palabra, Festival Sesenmayá, gira mundial de máscaras de Alianza Francesa, Festival Fray Matías de Córdoba del 2015 al 2022, Festival Huácar el 2016, Festival Internacional de Teatro Ciudad del Carmen en 2015, dirigió una adaptación de la magistral obra Despertar en Primavera con el colectivo de MAT, antes Artes Escénicas. Es facilitador y conferencista de Cómo observar el arte, Yo Héroe, Empresas Culturales 4.0, Conociendo mi ser a través de los espejos de la mente, Netas Culturales, Dispositivos Filosóficos, La Patria es Primero, Deconstruyendo a la Comuna, Taller Ecos del Emprendimiento Social y diversos talleres literarios, novela, cuentos, poesía y escritura creativas. Es creador del juego de mesa Actos de Maldad, que actualmente se encuentra en una fase piloto. Además es fundador y colaborador del Festival Literario Independiente 30700, Festival del Arte Urbano Tapachula, Festival de Ixquizochitl, Huehuetán, Chiapas, Letras de Colores, Academia FEM, Book K Dark History, Letras Regias, Abuelitas por la Cultura, Lo que papá enseñó. Ha publicado, y esto es interesante,
ha publicado con el programa editorial Soconusco Emergente, que él dirige, a más de 171 autores independientes de la región Soconusco y de toda la República Mexicana entre el año 2018 y 2022. Se me acabó el aire, mi querido y estimado Brion. Es impresionante, ¿no? Pero bueno, es un honor tenerte aquí, mi hermano, y lo sabes muy bien. Aquí tu fiel compañero, amigo, Enoch, ¿no? Que en su momento, ¿no? Conocido como Kubris, y ahora estamos editando con el seudónimo de Noé Junuen, que nos hemos encontrado ahí en el camino y bueno, yo, obviamente, estamos hablando de otro nivel en tu caso, ¿no? Bueno, los muchachos que en estos momentos nos están escuchando, ¿sí? Nos hicieron llegar unas preguntas, ¿sí? El cual yo te la voy a hacer y eso es una dinámica muy sencilla, ¿no? Obviamente son preguntas muy, vaya, muy abiertas y evidentemente con toda la garantía, ¿no? Y con toda la honestidad que sé que tienes, nos vas a responder. Me llama la atención, y si me dejas elegir algunas por cuestiones de tiempo, dice, por ejemplo, ¿qué libros suyos, dice, recomienda? Dice, no te habla de un muchacho, dice, ¿qué libros es el que tú recomiendas tuyo, sí? ¿Y por qué? Bueno, primero, buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que estén escuchando esta plática, esta interrelación de conversatorio con mi amigo Enoch. El libro recomiendo mío es el próximo que va a salir, el de Una ciudad sin topes. Una ciudad sin topes es una serie de ensayos filosóficos donde a través del imperativo categórico de Immanuel Kant, que es hacer el bien por amor al bien, sin esperar nada al cambio, busca establecer pues un lazo conductor para la conducta humana, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de pronto esperamos que existan castigos, reglas, normas, estructuras que nos establezcan cómo comportarnos en sociedad, cuando muchas de las cosas las deberíamos hacer simplemente porque es correcto, ¿no? Immanuel Kant dice, no deberíamos de mentir. Sin embargo, el ser humano miente de 6 a 8 veces diarias, dice, ¿no? Las estadísticas de las universidades, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo puedo recomendar sería la versión más actualizada de mí, que sería el libro Una ciudad sin topes. Si tuviera que recomendar un libro anterior, de los primeros, yo recomendaría mi primer libro, Claroscuros, que es una antología de cuentos y que va a ser editada próximamente en un libro que se va a llamar Cuentos Completos, de Eduardo Briones, en donde van a estar todos mis cuentos desde que empecé, obviamente ya con un proceso editorial más adecuado a cuando éramos independientes y que se va a publicar tal vez a finales de diciembre. Entonces, pues yo lo que puedo recomendar del pasado, claroscuros, y del presente, pues Una ciudad sin topes. Lo estaremos presentando el 13 de octubre en Tapachula, Chiapas. ¿Cómo, una de las preguntas que más nos hacían, amigo, es sobre el tema del tiempo? ¿Cuánto tiempo te lleva? Entendemos que lo tuyo es la ficción y entendemos también, comprendemos el que haces énfasis en este cuento corto, ¿no? ¿Cuál podría ser una, digamos, una fórmula, si es que existe una fórmula, en cuanto al tiempo? ¿Cuánto te lleva a escribir un cuento? Sí, en los talleres de escritura, creo que en la primera clase esa es la pregunta que todos nos hacen, ¿no? ¿Cuánto tiempo le debo dedicar a la escritura si quiero ser un escritor profesional? Bueno, no se cuenta tanto en tiempo, sino en palabras. El tiempo que te lleva a hacer palabras. Cuando eres un escritor principiante, tienes que escribir entre 1000 palabras diario aproximadamente, solamente como hábito. 1000 palabras diarias, una reflexión, algo que tenga que ver con la autobiografía, con las cuestiones personales de tu acontecer diario, 1000 palabras. Cuando ya pasas a ser un editor, digamos, un escritor que se pueda jactar de semiprofesional, estamos hablando de entre 4000 y 5000 palabras diarias.
Cuando ya estamos hablando de un escritor serio, estamos hablando de 10,000 palabras diarias. 10,000 palabras diarias. Eso sería aproximadamente en tiempo entre 6 y 8 horas diarias, que es como el trabajo de cualquier otra persona. En mi caso, yo soy editor y soy escritor, entonces yo me dedico 24/7 a esto. O sea, vivo prácticamente por mi trabajo artístico, pero siendo muy pragmáticos, un escritor profesional le debe dedicar a la creación 10,000 palabras diarias. ¿Cómo se les ocurren las historias? Nos dicen acá. ¿Cómo se les ocurren las historias? Vas, digamos, no sé, en tu coche o vas en el colectivo, de repente estás en el supermercado y ves por ahí una persona que inventas el personaje. ¿Cómo construyes esa estructura dramática? ¿Bajo los 4 elementos o los que tú consideres? ¿Qué es primero? ¿Personajes, lugares, acciones, tiempo? ¿Cómo construyes todo eso? Bueno, en mi proceso creativo, en el personal, yo me baso en la autobiografía, luego paso a la autoficción y luego paso a la metaficción. Es un proceso de transformación alquímico, podríamos decirlo, o un proceso transfigurativo, ¿no? Empiezo con la autoficción. Yo escribí un cuento hace algunos años que se llamaba Lobo Pelícano. Me inspiré, si vemos el texto original, hablaba sobre mi padre que espera a mi madre en la puerta de la casa cuando mi mamá salía de la escuela preparatoria Tapachula número 1 del trabajo. Mi papá la esperaba. Mi papá había perdido una pierna como abogado. Siempre se dedicó a trabajar a pesar de que no tenía la pierna. Entonces de ahí surgió un cuento que se llamó Lobo Pelícano. Primero empecé con esa idea, luego la transformé en una idea autoficcional, o sea, la pasé del yo al él. O sea, ya no me pasó a mí, le pasó a otro, que es la famosa otredad de Borges, y luego ya la distancié totalmente con la metaficción. El lobo pelícano es un lobo que sacrifica una parte de su cuerpo para darle de comer a su amada cuando hacía una época de carestía de alimentos, ¿no? Entonces, ese es mi proceso. Hay otros procesos. Por ejemplo, otros autores utilizan el qué pasaría si, que es la famosa dicotomía, qué pasaría si sucediera esto, para romper lo que se conoce dicotomía realidad-fantasía. Existen infinidades de técnicas para escribir. En efecto, puedes empezar algunas por el personaje, otras puedes empezar por la diégesis o historia. Cuando empiezas por la diégesis o historia, utilizas el arquetipo del monomito de Joseph Campbell o las 31 funciones de Vladimir Prop. Cuando empiezas, por ejemplo, por el personaje, puedes utilizar escaletas como la de Black Snyder, Save a Cat, o Salva al Gato, que es una escaleta que te va a ayudar a ir desarrollando tu personaje. Existen infinidad de formas de crear. La mía es muy fácil: autobiografía, autoficción, metaficción. Me escriben acá, por ejemplo, un alumno me dice, a mí no me gusta leer, ya, definitivamente, a mí no me gusta leer, dice, escribo muy poco. La pregunta ahí va, ¿puede uno hacerse escritor de cero? Entiendo que aquí lo que está diciendo es que no sé absolutamente nada, pero ¿se puede hacer de cero? Mira, una de las cosas que aprendemos en los talleres de mediadores de lectura es que la lectura no todo el tiempo es texto. Ojo, creemos o tendemos la idea de que la lectura está relacionada con el texto. No, podemos leer personas, podemos leer al mundo, dicen los teóricos de la lectura, de la creación de la lectura. ¿Qué es leer al mundo? Pues observar nuestro entorno a través de nuestro aparato doxa, es decir, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y nuestras emociones, y a través del órgano sensorial percibir. Y a esa cualidad se le llama sinestesia, ¿no? La capacidad de percibir nuestro entorno. Hacemos un poco de sinestesia y leemos el entorno. Entonces, ¿puedo ser escritor sin tener de inicio el cultivo de la escritura? Hijo, sí te va a costar, pero sí puedes serlo. Puedes escribir, puedes contar historias. La narración fue lo primero que tuvimos antes de la escritura, la tradición oral.
Hay un dato muy preocupante en Chiapas, se dice que nada más se leen 0.8 libros al año y que el Soconusco lee 0.4 libros al año. Pero también hay que decir otra cosa, en Chiapas somos muy buenos cuentistas. Lo que pasa es que esa tradición oral no se lleva a la tradición escrita. Entonces, no solo hay que leer textos. O sea, el texto es una parte de lo que podemos leer. Jacques Derrida, en el libro de la gramatología, dice que nosotros somos texto. O sea, nosotros mismos somos texto. Y si nos basamos en que el texto es algo visual, todo es texto. Entonces, recuérdense que ligamos al texto netamente a la escritura. Y no, el texto es también lo visual. También podemos leer lo visual. Y partiendo precisamente de uno de los autores que supongo lo conoces y conoces muy bien, hablo precisamente de Cortázar, que él hacía esta analogía, ¿no? Entre el cuento, por ejemplo, y la novela, en la analogía que hacía que el cuento era como una esfera, ¿no? Que de alguna forma tenía cierto control, entre comillas, ¿no? De la historia. Y en el caso de la novela, que era un árbol en donde las ramificaciones iban a crear historias dentro de las historias propiamente, ¿no? ¿Compartes esta idea, Sí, Eduardo? dice Cortázar, decía que el cuento gana por nocaut y la novela gana por Muy fanático decisión. al box, ¿no? Y recuerda que eso que decimos que es metaficción, es eso, la metaficción es este entramado dentro de la historia, sí comparto eso. El cuento es algo breve, yo siempre he dicho que el cuento es algo efímero, tiene esa belleza de lo efímero, es algo que nace y prácticamente al mismo instante muere. Recordemos a Monterroso, y cuando desperté, el dinosaurio aún estaba ahí, punto. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos quiso decir? Bueno, puede significar muchas cosas. Por ejemplo, yo lo pensaba con los alumnos muchas veces. Y cuando desperté, el dinosaurio aún estaba ahí. Oh, el dinosaurio que aparece cuando no tenemos internet. Sería la pesadilla de todos los alumnos no tener ese dinosaurio. O el dinosaurio del antiguo régimen político de nuestro país. Es otro dinosaurio. ¿A qué llamamos dinosaurio? Y que ese dinosaurio, cuando despertemos, que aún esté ahí, ¿qué nos preocuparía? Entonces, las historias pueden ser interpretativas. El cuento tiene esa cualidad. O sea, la moraleja tú la pones. Sí, exacto. Dice Jacques Derrida que nosotros, bueno, perdón, es Michel Foucault. Dice Michel Foucault, el autor muere. Nosotros interpretamos el texto que sigue. La interpretación, la lectura viene después y es la que nosotros hacemos según nuestro bagaje cultural. Mira, un alumno de segundo semestre fíjate la pregunta, dice acá, ¿consideras que la realidad es más confusa que la ficción? A mí se me hace una pregunta muy interesante, no sé a ti. Mira, la realidad, hablando de ese concepto tan abstracto, es una singularidad, ¿no? Precisamente eso hablaba el día de hoy en una clase, ¿no? La realidad es una singularidad y es producto de ciertas estructuras de la convención social. Si nosotros como convención social hemos estado decidiendo sobre estructuras que ya están prediseñadas, entonces la realidad se va adecuando a esas estructuras y son accidentes geográficos. La realidad es un accidente geográfico. La realidad que hoy vives como alumno de una escuela, o tú como maestro, o yo como escritor, está determinada por el espacio geográfico donde vivo, el tiempo en donde vivo, ¿sí? Y la antropología, es decir, la raza que tengo, ¿no? Entonces son tres esferas que determinan un personaje: antropología, temporalidad y geografía. Un personaje no se va a comportar o va a tener la misma realidad. Por ejemplo, yo lo digo a través de un personaje afroamericano o un personaje africano que llega a la frontera con México hoy, tiene una realidad, pero también tendría otra realidad si estuviera en la guerra civil de los Estados Unidos. Y tendría otra realidad si fuera el quarterback de un grupo de fútbol americano en Estados Unidos y está enamorado de la rubia hasta el tuétano, cuyo padre es el máximo líder del Ku Klux Klan. Entonces, ¿cómo cambia la realidad? La realidad cambia según la temporalidad,
El tiempo según el espacio en donde uno habita, en la geografía y según la raza que uno tenga. Entonces, la realidad es algo ambiguo. La realidad es algo que se puede mutar, que se puede transformar. Y sí, la ficción es una otredad. La ficción es una otredad y como tanto es otro tipo de interpretación. Nietzsche dice, no existen las verdades, solo las interpretaciones. Habrá Interesante. que pensar. Fíjate, sí, fíjate que dentro de lo que platicamos precisamente con estos muchachos y hablábamos en este contexto precisamente de la realidad, ¿no? Eh, pues yo quisiera, si me lo permites, pasar a otro sector, digamos así, de la entrevista y si tú me lo permites, insisto, hablar un poco más personal, ¿no? De Eduardo Briones como persona, ¿no? Eh, Tú eres chiapaneco, ¿así es? ¿Nacido en Tapachula? Nacido en Tapachula. Ok, excelente. Me preguntan aquí, fíjate, dice, si no fuera escritor, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser? Si no hubiera sido escritor, hubiera sido médico, que es otra de las áreas donde me desarrollé en la medicina. Pero si no hubiera sido médico ni escritor, seguramente sería vendedor de pan Bimbo, que era una de las cosas que me gustaba mucho de niño, ¿no? Esta cuestión de ir en el carro repartiendo pan, hubiera sido repartidor de pan, o sea, hubiera sido algo como eso, o sea, en esas otredades que son posibles, me hubiera encontrado a mí mismo vendiendo con mi trajecito azul, vendiendo el carrito de este pan que es tradicional de nuestro No, y país. déjate ¿Quién? lo tradicional o lo internacionalmente conocido, ¿no? O sea que Entonces, ya tenías por lo menos la visión, ¿no? siempre he sido, hay muchas otredades, incluso de pronto pienso en cosas más como más serias, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, ¿qué pasaría si el que hubiera muerto hubiera sido yo y no mi hermano, ¿no? O qué pasaría si yo no hubiera nacido, o qué pasaría si yo me hubiera quedado con la primera novia que tuve, o sea, esas otredades. En este manejo de realidades, ¿no? Exacto. Estos hilos que se manejan de no sé dónde para no meternos en problemas, pero de alguna forma alguien está moviendo Exacto, definitivamente estos hilos, ¿no? esos Eh, hilos. Dime, en el contexto de tu labor, entiendo, y lo entiendo perfectamente, pero aquí me lo preguntan y tengo que hacerlo. ¿Cuál es la importancia o magnitud, perdón, ahí se me fue, ahí está, o magnitud de tu labor como promotor emergente? Bueno, cuando yo vivía muy solo, por decirlo así, muy solo me refiero artísticamente, ¿no? De pronto estás en una región, y lo sabemos todos, donde la lectura y la cultura no ha sido siempre como un baluarte de ninguna institución o X, para no meternos en rollos, Yo te pero conocí, hermano, te conocí, nosotros si me permites esa empezamos, expresión, ¿sí? solo con un libro bajo el brazo y con el otro un balón de básquetbol. Así te conocí. Así es, así tal cual. Y nosotros, cuando empezamos, ¿te acuerdas? Con aquellas caravanas culturales, avanzada cultural le llamábamos, empezamos a ver esa necesidad que existe en la periferia. Entonces, yo a partir del 2015 diseño un proyecto que lo trabajé prácticamente 2 años y en el 2018 lo lanzo y primero se llamó Soconusco Emergente Colección Literaria. Apoyamos a 4 escritoras. Al siguiente año apoyamos a 3 escritores, al siguiente a 70 y hoy somos más de 171 escritores. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Bueno, lo que yo he hecho es buscar transformar positivamente la vida de las personas a través de las letras y de la lectura. Ese es mi camino y eso es lo que busco, esa es la importancia que busco con mi objeto de trabajo, transformar la vida de las personas positivamente. Eduardo, si en estos momentos que nos están viendo alrededor de 45 muchachos por cada grupo, supongamos, y hay uno de ellos, por lo menos, que diga, a mí me gusta escribir, pero no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Evidentemente, supongo que la primera instancia será tu servidor como su profesor de literatura, no supongo. Pero si lo quiere hacer un poco más profesional, ¿no?
¿A quién se puede acercar? ¿Y cuál es el procedimiento, digamos, el proceso, más bien dicho, de esta inquietud? ¿El proceso editorial o del proceso de Del ser joven. escritor? Yo soy un muchacho que me gusta escribir. Entendamos, yo creo que, no sé si en tu caso, en mi caso, se comienza uno con un poquito de pudor, con un poquito de pena, ¿no? Ya después cuando uno sale de ahí, pues órale, va como una explosión, ¿no? Pero supongamos que yo soy estudiante y tengo por ahí ciertas cositas que de alguna forma quiero publicar o por lo menos quiero dar a conocer. ¿Qué tengo que hacer yo, muchacho de 16, de 14 años, supongamos que no los tengo por obvias razones? eh, eh, ¿Qué tengo que hacer? De inicio, tallerear, ¿no? Acercarse a alguno de los talleres que existan en la ciudad. Existen diversos talleres de escritura. Nosotros ofrecemos el taller de escritura creativa, de poesía, de ensayo, de cuento y de novela. Asesoramos en todo el proyecto editorial, es decir, desde la parte de la creación. Nosotros usamos una técnica que se llama COCOS. COCO significa co-crear, coproducir y co-diseñar. Es decir, vamos diseñando paso a paso todo. Desde algunos escritores llegan con textos o algunos escritores llegan sin nada. O sea, quieren publicar y entonces durante 6 meses nosotros tenemos dos tipos de forma de trabajar, 6 meses y un año. Los que se quedan 6 meses publican un libro, los que se quedan un año publican hasta 2 obras durante ese periodo. Entonces nos Okay. asesoramos en todo el proyecto, desde la parte de la creación, entramos a la co-creación, hasta la parte de la publicación, distribución y ventas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros trabajamos bajo el formato de autopublicación, es decir, apoyamos única y exclusivamente a autores y autoras emergentes, no a autores con trayectoria, sino apoyamos a los que no se visibilizan naturalmente. El chavo de la prepa que quiere publicar, la jovencita que quiere contar sus historias de Wattpad, el joven que quiere, a la chica que quiere contar, por ejemplo, no me ha tocado en estos últimos días chicas que están como, que son fans de los grupos musicales como BTS, por ejemplo, Sí. pero que están acercándose a la lectura gracias a ellos. Tal vez a muchos no les gusta, pero por ejemplo, muchas de las canciones de BTS están basadas en libros como Demian de Hermann Hesse. Entonces ahí van y Sí. se acercan, o en Murakami, ¿no? Entonces van y se acercan a través de estos grupos a la lectura y entonces ahí es donde nosotros estamos dispuestos a encaminarlos, a encauzarlos, ¿no? Porque lo que sí hacemos es respetar el estilo de cada autor. Sí, porque al final de cuentas, no sé si compartes mi opinión, pues de alguna forma nosotros los maestros o incluso los maestros tradicionales, pues uno espera que se acerquen los muchachos y ya tengan, no sé, por lo menos, digo, sin menospreciar, por supuesto, una idea, no sé, de Hesse, una idea de Vargas Llosa, una idea de paz y no, definitivamente no. Lo que tienen, digo, y si nos va bien, una idea de cómics, ¿no? O una idea de estos personajes pues modernos, ¿no? Y entonces como que los maestros como que explotamos, no, pero es que primero tienes que saber esto, ¿no? Considero que lo importante es dar el primer paso. El primer paso es, ok, algo le gustó, hay que detonarlo, independientemente de si te gusta o no uno quién es para decir esto sí, esto no, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente es, ok, ya está la chispa, considero, no sé si tú tendrás otra opinión, bueno, ahora hay que canalizarlos, ¿no? Bajo hasta eso, una especie como de teoría, ¿no? Porque más no puede hacer, ¿no? Porque tú no puedes meterte en un tema de estilo, no puedes meterte en un tema de ideologías, no puedes meterte en un tema muy personal, ¿verdad? Cada quien tiene su forma de escribir, su forma, lo único que tienen que a lo mejor hay técnicas, ya estrategias, formatos, si me permites la expresión, pero digo, uno es libre de pensar, ¿no? Imagínate que todos tuviéramos pues como este fenómeno de Ludovico, ¿no? En la naranja mecánica, en donde todo lo que te duela hasta lo que pienses, ¿no? O sea, no, si algo tenemos es esa libertad de querer y hacer por lo menos lo que nosotros pensemos. Entonces, es interesante, ¿no? Y
quiero hacerte una pregunta más, si me lo permites, Briones. Dice, ¿qué le aconsejarías tú a un alumno de preparatoria si quiere escribir? Pues me voy a ir por la fácil, ¿no? Que escriba. Es decir, el acto de hacerlo simplemente es un acto revolucionario. Ahora, si ya hablamos digamos, consejos para escritores noveles, pues ya en la hora de escritura, pues básico, ¿no? Cuidar los adverbios terminados en mente, cuidar la conjugación del verbo en forma pasiva y checar tus palabras repetidas, o sea, tus muletillas. Sí. Básico, es muy somero, ¿no? Pero que son los 3 errores más comunes en un escritor, ¿no? Entonces, si un escritor quiere escribir, pues tiene que ser como respirar, ¿no? O sea, no puedes estar sin hacerlo. Entonces, si puedes estar sin hacerlo, no eres escritor. Si no puedes estar sin hacerlo, entonces eres escritor. Entonces, si quieres empezar a escribir, me voy por la fácil, como decía en su poema este maestro, el de la literatura sucia, Bukowski. ¿Quieres escribir? Pues toma un lápiz y escribe. Punto. Y había, precisamente en este boom latinoamericano que citábamos hace un momento, en este caso, Gabriel García Márquez decía, pues antes de ser, bueno, para ser un excelente escritor tienes que ser un buen lector. Un buen lector, ¿no? O decía, para ser un buen escritor tienes que ser un excelente lector. O sea, él decía, hay que darle mucho más mérito al que escribe, al que lee, que al que escribe, ¿no? Por una situación ahí del objetivo que tiene precisamente este oficio de la escritura, ¿no? Porque si nadie te lee, ¿para qué diablos escribe? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante tenerlo. Decía, por ejemplo, también otro chiapaneco, tapachulteco, por cierto, Mario Escobar, comentaba, ¿no? Dice, llegó muy contento a su casa, decía, oye, mamá, por fin me compraron mi primer libro. Sí, hijito, por cierto, lo das muy caro, dice. O sea, ella lo compró, ¿no? Entonces, sí es interesante, ¿no? Dar ese primer paso, ¿no? Porque te vas a topar como en todas los oficios, ¿no? Como en todos los oficios, supongo, vas a encontrar muchas broncas, vas a encontrar, pues, muchos topes, como tu libro lo indica, ¿no? Pero de alguna forma hay que superarlos, ¿no? Hay que pasarlos y digo, esto no es nuevo. El tiempo ya se nos va. Sí, perdón. Quisiera nada más aportar ahí que no tener la idea romantizada del escritor como este hombre que va con su copa de vino y su máquina de escribir. No romantice. Escribir es un trabajo. Sí. O sea, ser escritor es un trabajo y esa idea que de pronto nos podemos hacer por... Esa imagen del intelectual que uno puede entender de que es un ser hasta superior a cualquiera y en donde, no hombre, olvídate, para llegar hasta allá necesito ser... Entiendo que sí hay que hacer, obviamente, trabajo y lo que se requiera hacer, ¿no? Pero no es imposible, al final de cuentas no es el prototipo, pues, o sea, es lo que tú quieres ser, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no? Así es, maestro. Pues, mi querido y estimado Eduardo Briones, a mí me da muchísimo gusto estar contigo y que me hayas tomado precisamente esta videollamada. Y no me quiero despedir sin antes hacer un remedo, porque eso es, un remedo, yo, de soneto, que te lo dedico con mucho cariño. Ojalá y te guste. Dice así: en este claroscuro de Minerva, ausencia, cual sirena en su vereda, con voces indelebles y sus letras, del British Council, LAM y Banco Azteca. Arte urbano, festival y academia, poesía, cuento corto y las novelas, dark history y aún más, las letras regias, emergente, soconusco por sus venas. Transformar a las personas por sus letras, señor Briones, escritor y promotor, Costa Rica ha apreciado su riqueza. Del Suchiate hasta la bendita sierra, sus palabras salen de su corazón y su temple de esta humilde tierra. Hermano,
Me dio muchísimo gusto primero haberte conocido y considerarte mi amigo, ¿no? Y primero, bueno, verte y que nos hayas atendido esta videollamada. Quisiera, si me haces favor ya para concluir, que te despidieras de mis alumnos, no seas malo. Prepa 3 Tapachula. Bueno, pues donde ustedes están, yo un día estuve en esa silla donde observamos a nuestros maestros decirnos a diario que leamos y a veces no hacemos caso por renuentes. Pero yo los invito a que tomen como una forma de salir y romper con las barreras del entorno el proceso de la lectura. Crecemos a través de las letras, vivimos a través del texto y no hay nada fuera del texto, todo es texto. Leamos y leámonos todos y tratemos de cambiar estos entornos que de pronto no son tan propositivos para nuestra ciudad, no son tan afables para el cambio y el desarrollo de las oportunidades que buscamos, pero si algo les puedo asegurar es que las letras los harán viajar y no solo a nivel introspectivo, sino también si ustedes aprovechan a sus maestros, si ustedes aprovechan la lectura, si no tiran a saco roto estas perlas, entonces de alguna manera ustedes encontrarán un camino angosto, sí, pero un camino para salir a bien como profesionales en sus vidas, ¿no? Les deseo el mejor de los éxitos, les mando un fortísimo abrazo y estamos a la orden. Muchísimas gracias, amigo. Y jóvenes, pues estas son las palabras precisamente del escritor, poeta Eduardo Briones, a quien saludo, por supuesto, con gusto. Nos vemos la siguiente. Que tengan ustedes un excelente día. Hasta luego.